Buenas noches, queridos alumnos. Hoy comenzamos un nuevo tema en psicología evolutiva. Vamos a hablar de un tema que ya habíamos dado, pero con otro énfasis. La personalidad, pero como principio de unidad y síntesis. La pregunta básica de todo hombre es si él es siempre el mismo en todo momento y circunstancia o si existe otro yo en su existencia, en su pensar y en su actuar. Y a veces pareciera que dentro del yo, del sí mismo, del self, existen otros yoes que le hacen decir, ¿cómo es posible que haya dicho tal cosa o me haya comportado de ese modo? Carl Jung nos asevera que nunca hubo uno podrá ser totalmente uno sin que tenga que reconocer en él una multiplicidad de yo, a veces diferentes y hasta contradictorios. Debemos recordar los tres niveles de aparato psíquico de Freud. No obstante esa impresión, la verdad es que yo me siento uno único y original. En efecto, tengo un solo nombre y apellido, y todos mis sentimientos, palabras y actos se refieren a un solo núcleo unificador, mi yo libre y responsable. Es decir, soy una persona. Estamos hablando de casos normales y no de los patológicos, como vamos a ver más adelante. La personalidad se presenta, por tanto, como el principio de unidad y de síntesis de toda conducta, pero de un modo único, original e irrepetible en el proceso de adaptación en el ambiente circundante. Así como no hay dos impresiones digitales idénticas, tampoco se ha encontrado el duplicado perfecto de una personalidad, aún en los mellizos univitelinos o monocigóticos. Deducimos entonces que la persona es una organización internamente consistente y única y de procesos mentales y corporales. Psicológicamente, puedo afirmar sin orgullo que no hay otro como yo. De todo lo expresado, entonces concluimos que toda persona hay que considerar tres aspectos o niveles. El primero, lo que esta persona tiene en común con todos los seres de su especie son las leyes generales psicobiológicas. El segundo, lo que esta persona tiene de igual con algunas otras personas, por ejemplo, las características propias de un grupo racial o social. Y el tercero, lo que esta persona posee como algo peculiar, único y original que lo distingue típicamente de cualquier otro individuo. Por ejemplo, su conducta, su personalidad. Para el psicólogo neoyorquino Henry Alexander Murray, los tres componentes de la personalidad son el genético, el cultural y el único. Por lo tanto, toda personalidad es, primero, como todas las demás hombres, segundo, como algunos otros hombres y tercero, como ningún otro hombre. El objetivo de la psicología de la personalidad es expresar en el yo profundo o self único e irrepetible a través de la periferia, o sea, de los rasgos externos y comunes que se ven descubiertos en él. Recordamos por último que se nace individuo, pero la persona se hace. De ahí que la personalidad se nos presenta más bien como un ideal o una meta que conquistar con el perseverante esfuerzo de superación. En el mundo existe por desgracia millones de individuos, pero muy pocas personas, en el sentido cabal del término, como acabamos de analizar. Son muy esclarecedoras a este respecto las palabras de Goethe, que dice que la dicha suprema de las criaturas humanas consiste en la personalidad. Herencia y medio ambiente, su interacción en la determinación de la personalidad. Partimos de este principio. El desarrollo de la personalidad es un proceso continuo que se extiende desde el nacimiento hasta la muerte. En este desenvolvimiento gradual, cada etapa sucesiva emerge de la anterior.
Así, la personalidad del sujeto es un momento dado de su vida, es el producto de todas las experiencias significativas de su pasado. En cuanto a la interacción de la herencia y el ambiente sobre la estructura somática y psíquica de la personalidad, las ciencias antropológicas no han podido aún dilucidar acabadamente cuál de los dos elementos es el más importante. Sobre este particular nos advierte Hidalgo: el punto de vista más recomendable es el de no adscribir ningún rasgo de personalidad de manera absoluta y final, ni a la herencia ni al ambiente, ya que ambos factores participan en el desarrollo de todas las características del hombre. Werner Wolf, por su parte, añade que la psicología es una ciencia que todavía no conoce suficientemente los procesos de herencia, como para decir si en el desarrollo de la personalidad es más importante la herencia o el ambiente. Existen, sin embargo, dos escuelas antagónicas sobre este problema. La escuela genetista, de todas las preponderancias al factor hereditario, o sea, todo es hereditario. Afirma que la conducta de cada hombre está ya determinada por la calidad de la dotación genética. Defienden esta teoría, entre otros, los psicólogos Reboot y Sondy. La escuela ambientalista sostiene que la persona en toda su actividad es el producto del ambiente en que vive. Son célebres las palabras del fundador del conductismo o behaviorismo, el psicólogo norteamericano John Watson, a este respecto, y dice: dadme una docena de niños sanos y yo haré de ellos a mi gusto, unos santos o unos bandidos. Según Watson, basta condicionar debidamente en el medio sociocultural y los individuos quedarán automáticamente determinados por dicho ambiente. Esta posición antagónica de ambas escuelas no es correcta ni objetiva, porque se sabe que ambos factores, herencia y ambiente, tienen su influencia tanto en las cualidades somáticas como psíquicas del hombre. Lo que la ciencia está investigando es acerca de los límites de cada uno y averiguar cómo su interacción influye sobre las características psicomáticas del individuo. El doctor Gordon Allport nos afirmaba con exactitud que parece que todos los autores están de acuerdo en acertar la validez de la siguiente ecuación: personalidad o cualquiera de sus sistemas como hábitos, rasgos, sentimientos, etc., herencia por ambiente. Estos dos factores causales no se adicionan, sino que se relacionan como multiplicador o multiplicando. Si alguno de ellos tuviese el valor cero, no habría personalidad. La misma conclusión llega el criminólogo Flesch, que dice que existen tres entre los factores hereditarios y ambiente: una íntima interdependencia, una estrecha reciprocidad de acción. Por ende, la herencia y el ambiente no podrán jamás considerarse disociados en la formación de la persona. De todo lo expuesto hasta acá, se deduce que la herencia y el ambiente se conjugan misteriosamente en la constitución y en el desarrollo biopsíquico de la personalidad. Por este motivo, la psicología y la pedagogía deben tenerlos muy en cuenta para la correcta interpretación y comprensión de la conducta humana. La personalidad y los valores. En el ambiente social y cultural, el hombre entra en contacto con los valores. Son valores: Dios, la verdad, la justicia, la belleza, el orden, la libertad, la dignidad, el poder, la utilidad, etc. Estos valores no se presentan en forma pura y abstracta, sino más bien encarnados o realizados en personas, acciones, instituciones y objetos culturales. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. En la oración y en la fiel observancia de los mandamientos de la religión,
elevamos nuestro espíritu a Dios. Hay personas que consagran su vida a las investigaciones de la verdad. Son científicos y filósofos. Al dar a una persona lo que legítimamente le corresponde, realizamos la justicia. La conservación del orden es un requisito fundamental para que una comunidad pueda trabajar y progresar. La historia está llena de héroes que inmolaron sus vidas por la libertad. Las obras pictóricas, musicales, literarias, etc., son objetos artísticos porque en ellas ha sido realizada la belleza. La gente se extasía en la contemplación y en el contacto con estas obras y muchos consagran su vida a producirlas como artistas. Las máquinas permiten obtener la mayor utilidad en el trabajo, permiten ganar tiempo y eficacia. En contacto con los valores, el ser humano constituye su espíritu. El ser humano se va poniendo en contacto con los valores desde su infancia. Así, en el curso de su evolución va aprendiendo a captarlos y por lo consiguiente a apreciarlos. Llega un momento en el que el hombre no solamente es capaz de captar los valores, sino también de realizarlos en sus acciones personales. En esta forma va constituyendo su espíritu. El espíritu es el aspecto más elevado del hombre, la culminación de su desarrollo psicológico, el logro del más elevado nivel de su evolución. El espíritu se forma en la atmósfera de la cultura, pero a su vez contribuye a conservar y enriquecer la cultura. Son las creaciones de los espíritus selectos. Descubrimientos científicos, invenciones, obras de arte, códigos, instituciones, obras piadosas, etc., las que van enriqueciendo el acervo cultural a través del tiempo. El espíritu se caracteriza por actuar en función de los valores, es decir, por realizar acciones valiosas. Todo esto lo dice el psicólogo Salinas García. Y eso es todo lo que hoy hablamos sobre la personalidad con respecto a la síntesis y unidad. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima clase.